Bueno, buenos días. Vamos a comenzar hoy a explicar la bolilla 11, que se refiere a la estructura del Congreso, unicamarismo, bicamarismo, la visión institucional del Poder Legislativo luego de operada la reforma constitucional de 1994, la necesidad de modernización de los órganos legislativos, experiencia en el derecho comparado, aportes a la reforma constitucional del 94. Es decir, este aspecto introductorio es el que vamos a explicar a continuación. Bueno, los congresos en general están estructurados en una cámara única, que es la Cámara de Diputados, o dos cámaras, que son la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. De ahí el sistema unicameral o bicameral. Nuestro sistema federal es un sistema bicameral, fundamentalmente por una situación básica constitucional, que el nuestro es un sistema federal. Y por lo tanto, hay por un lado un Estado nacional y por el otro estados provinciales y, en el caso a partir de la reforma de 1994, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, existe la necesidad o la exigencia constitucional de una doble representación, es decir, la representación de los habitantes de la población y la representación de los estados que integran el Estado federal, es decir, de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O la Constitución reformada en el 94 prevé también la capital federal en el caso de que sea trasladada de la ciudad de Buenos Aires a otro territorio de la República. Y por lo tanto el Senado representa esas provincias y representa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su integración. Los sistemas unicamerales, es decir, de cámara única, generalmente están relacionados con los llamados estados unitarios, es decir, donde el estado es un único territorio. Entonces, los estados unitarios pueden contar, digamos, con una representación de los habitantes en la Cámara legislativa, es decir, una Cámara de Diputados sin necesidad técnica constitucional de la existencia de una Cámara de Senadores. En general, como nuestro sistema constitucional federal en el artículo 5 establece la necesaria compatibilidad entre el sistema constitucional federal y las constituciones respectivas de las provincias inicialmente reprodujeron el sistema bicameral en sus legislaciones constitucionales respectivas a partir de una doble representación, es decir, una representación de los habitantes de la provincia y una representación de las secciones electorales dentro de esa misma provincia, que es el caso actualmente vigente en la provincia de Buenos Aires, donde hay un sistema bicameral. Diputados representan a los habitantes de la ciudad, senadores en la provincia de Buenos Aires representan las distintas secciones electorales en las cuales está dividido el territorio provincial, de la cual, por ejemplo, el partido de General Pueyrredón se corresponde con la sección electoral 5 o quinta. Es por eso que en las provincias hay provincias que modificaron sus constituciones pasando del sistema bicameral al sistema unicameral, es decir, de representación de sus propios habitantes.
como es el caso de la provincia de Córdoba, que se modificó en ese sentido. Y en general en el constitucionalismo provincial hay una tendencia hacia la modificación del sistema bicameral al sistema unicameral, porque en realidad lo que aparece como constitucionalmente obligatorio es la representación de los habitantes de la provincia en el sistema legislativo. Por lo tanto, esta tendencia se ha marcado, digamos, en el constitucionalismo provincial, en la medida en que se ha alejado del carácter bicameral del Congreso o de la legislatura provincial, para ser más preciso, a un sistema unicameral, sin afectar las características del régimen constitucional. En cambio, en materia federal, nacional, bueno, hay una representación de los habitantes del territorio nacional y hay una representación de las distintas provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, por otro, a través de la Cámara de Senadores. Por supuesto que el traslado en las provincias del sistema bicameral al unicameral, bueno, también hace a la agilidad legislativa, que después vamos a ver cuando analicemos la bolilla 16 del programa, donde se habla de la construcción de la ley. Es decir, al haber un sistema bicameral, la ley debe pasar por las dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Si es una unicameral, la cámara es una única cámara la que tiene la capacidad y la sanción de la ley. Es decir, no hay proceso de revisión legislativo. Entonces eso agiliza el proceso legislativo. Por otro lado, reduce costos. Es decir, para las provincias, un sistema unicameral puede tener un número menor de representantes que si debe tener una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Vuelvo a insistir, el sistema unicameral provincial es posible en la medida en que la representación obligatoria sería de los habitantes de la provincia o de la ciudad autónoma. En cambio, en el sistema nacional o en el Estado nacional deben existir ambas cámaras porque la representación es diferenciada. Los habitantes de la República, del país, están representados en la Cámara de Diputados y los representantes de las provincias y de la ciudad autónoma están representados en la Cámara de Senadores. Es por eso que nuestro sistema federal es un sistema bicameral. ¿Cuál es, bueno, la diferencia institucional existente a partir de la reforma de 1994 respecto al estatus constitucional del Congreso? Bueno, se ha procurado dar al Congreso Nacional un rol de mayor control del Poder Ejecutivo. En primer lugar, la Constitución reformada de 1994 establece que el órgano de control externo de la ejecución y de la recaudación presupuestaria es el Congreso Nacional y que a los fines del ejercicio de esa función debe contar obligatoriamente, es decir, para la aprobación de ese ejercicio vencido, debe contar con la aprobación de dictámenes favorables de la Auditoría General de la Nación. Es decir, jerarquiza también a la auditoría, que eso lo estarán viendo o lo van a ver con el doctor Jiménez, que va a hablar de la bolilla 19. La Auditoría General de la Nación se transforma en asesor técnico del Congreso Nacional en materia de aprobación presupuestaria ejecutada, ¿no? Es decir, lo que se recaudó y lo que se gastó del presupuesto vencido. Y el Congreso es el órgano de contralor, es decir, que es el que define, en definitiva, la aprobación o el rechazo de la rendición del Poder Ejecutivo respecto al presupuesto. Esta es digamos, es de alguna manera
la función más importante. Después también, como ya lo vimos, cuando analizamos la figura del jefe de gabinete de ministros, vimos que el jefe de gabinete de ministros podía tener un voto de censura de su gestión como ministro del Poder Ejecutivo por el Congreso en cualquiera de las cámaras o generar su destitución por el acuerdo de ambas cámaras. Es decir, que hay un control de la función ejecutiva a través de la gestión del jefe de gabinete de ministros, por otro lado. Y finalmente, la reforma de 1994 establece la obligación periódica, mensual y alternativa de que el jefe de gabinete de ministros informe a cada una de las cámaras del avance de las gestiones ejecutivas. Es decir, estos tres mecanismos son mecanismos que han procurado fundamentalmente revitalizar el rol institucional del Congreso de la Nación. Vuelvo a insistir que de todas esas funciones, bueno, el rol central está vinculado con la función presupuestaria, de control presupuestario. Como ya lo dije cuando hablamos del jefe de gabinete de ministros, nunca el Congreso hasta el momento ni censuró, ni mucho menos decidió el cese de la actividad de un jefe de gabinete de ministros, con lo cual es una función que no adquirió operatividad institucional en el ejercicio del Congreso. Y el otro elemento es que durante un largo periodo, es decir, esto se ha normalizado sobre todo a partir de la segunda presidencia de Cristina Fernández en adelante, la presencia del jefe de gabinete ante ambas cámaras en forma alternativa mensual. Esto recién en ese momento se ha comenzado a normalizar efectivamente. Después hubo momentos en que durante periodos el jefe de gabinete no concurría al Congreso, ni el Congreso exigía, digamos, vehementemente el cumplimiento de esas obligaciones. Pero bueno, esos tres institutos, en un grado, digamos, de mayor a menor, digámoslo así, va generando un rol mucho más activo del Congreso en su relación con el Poder Ejecutivo, ya que a su vez, como ya lo dije al hablar del jefe de gabinete de ministros, no solamente se procuró afianzar el control externo del Congreso en relación al Poder Ejecutivo, sino además atenuar en parte el poder individual del presidente de la República al establecer que el jefe de gabinete de ministros era responsable inmediato de la administración pública y de la recaudación y ejecución presupuestaria, pero bajo control presidencial. Entonces, esa es un poco las características, ¿no? La visión institucional del Poder Ejecutivo a consecuencia de la reforma de 1994. Otra es la cuestión vinculada con la modernización de los órganos legislativos y lo que ha impactado en este sentido la reforma. Bueno, uno de los impactos fundamentales ha sido el tema que lo vamos a ver más adelante en detalle cuando ingresemos al análisis de la bolilla 16, es simplificar el proceso legislativo, por un lado. Simplificándolo, ¿en qué sentido? Bueno, que solamente va a estar una instancia revisora. Es decir, de acuerdo a las mayorías en que se aprueba el proyecto con media sanción, por ejemplo, para poner el ejemplo, media sanción de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la Cámara de Diputados es cámara iniciadora de un proyecto de ley, le da medio sanción con la mayoría absoluta de los miembros presentes, por ejemplo, en la medida en que la Constitución no exija una mayoría agravada.
va a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores impone reformas con los 2/3 del total de presentes. Vuelve a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene dos alternativas. O aprueba el proyecto originario con 2/3 del total de miembros presentes, o habilita con la mayoría absoluta de los presentes las reformas formuladas por la Cámara de Senadores. Es decir, que la Cámara Revisora solo interviene una sola vez. En el viejo sistema, la Cámara iniciadora aprobaba un proyecto con media sanción, volvía a la Cámara Revisora, la Cámara Revisora imponía reformas. Si esas reformas eran aprobadas por la Cámara de Senado de origen, cesaba. Si eran rechazadas, entonces volvía a la Cámara Revisora el expediente. Entonces, el expediente legislativo tenía una doble etapa de revisión prevista. Bueno, en la actualidad la revisión es única y la Cámara de origen, sea diputados, sea senadores, puede privilegiar, conforme la votación obtenida en la reforma, su proyecto originario. Por lo tanto, puede insistir con el proyecto originario. Le da un mayor poder legislativo a la Cámara iniciadora sobre la Cámara revisora. Con lo cual lo que se procuró es simplificar el proceso legislativo, es decir, que no sea tan complejo. La segunda cuestión de modernización del proceso legislativo se va a dar con la habilitación de que las leyes aprobadas en general pasen al debate en particular a comisiones. Es decir, que no se debata en el plenario. Que se delegue en las comisiones el tratamiento en particular. Es decir, las leyes tienen que aprobarse en general y en particular. ¿Qué es en general? Todo el articulado. En particular, artículo por artículo. Entonces puede suceder de que una ley se apruebe en general, pero luego en el debate particular de algún artículo se plantee la necesidad de alguna reforma o la propuesta de una reforma. Ese debate se puede seguir llevando en el plenario de la Cámara o la propia Cámara lo puede delegar en las comisiones que intervinieron en el proceso previo, legislativo previo, al formular dictamen. Y eventualmente, si esa delegación fracasa, bueno, el plenario de la Cámara puede retomar su competencia. Con lo cual, con esto se pretendió agilizar el proceso legislativo en la medida en que, mientras la discusión en particular de una ley está en las comisiones, bueno, el plenario de la Cámara puede introducir el tratamiento de nuevos proyectos en el plenario, ¿no? Este es el objetivo. Con lo cual, con esto se procuró modernizar, se procuró dinamizar el proceso legislativo existente en la Constitución histórica. Bueno, vamos a ir viendo entonces, por un lado, las diferencias entre ambas cámaras, es decir, cuáles son los elementos comunes y cuáles son las diferencias de ambas cámaras. Bueno, en general, vuelvo a insistir, la Constitución, por un lado, establece que la regla general es que ambas cámaras actúan, digamos, en condiciones de igualdad en el proceso de sanción de las leyes. Es decir, no hay una ley que pueda sancionarse sin la aprobación de la Cámara de Diputados y sin la aprobación de la Cámara de Senadores, evidentemente. Ambas cámaras deben tratar y aprobar el proyecto de ley para que éste sea efectivamente sancionado con fuerza de ley por el Congreso Nacional. Pero a su vez la Constitución establece, por un lado, determinadas situaciones particulares respecto a Cámara Iniciadora,
por ejemplo, las leyes impositivas y de reclutamiento, obligatoriamente se tienen que iniciar en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Es decir, establece particularmente, después lo vamos a ver un poco más adelante, los distintos proyectos y las distintas diferencias que hay. En la ley, por ejemplo, la llamada Ley Convenio de Participación Federal, tiene su origen en la Cámara de Senadores, porque es una ley de coparticipación que vincula la relación de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Federal. Entonces, se entiende que la Cámara de inicio tiene que ser la Cámara de Senadores. Por ejemplo, para poner algunos ejemplos de estas diferencias que pueden existir. Después, bueno, están las mayorías que la propia Constitución fija. Por ejemplo, la reforma de la ley electoral y de partidos políticos exige la mayoría, de acuerdo a la Constitución, de la mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara. Para aprobarse la ley, aprobarse una reforma, el tratamiento legislativo exige esa mayoría agravada. Para jerarquizar o dejerarquizar un tratado internacional de derechos humanos, el artículo 75, inciso 22, establece que hacen falta los 2/3 del total de miembros de cada Cámara para proceder a la jerarquización o dejerarquización de un tratado ya jerarquizado. Con lo cual hay también en ese aspecto una mayoría agravada que debe respetarse y que si no se cumple hace a la nulidad del proyecto legislativo aprobado sin el respeto de esas mayorías. Y por otro lado, después también lo vamos a ver en detalle, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores cumplen un rol diferenciado en el llamado juicio político. Es decir, la Cámara de Diputados es cámara acusadora en el juicio político y la Cámara de Senadores es cámara juzgadora en el contexto del juicio político. Por eso vamos a verlo con detenimiento en la bolilla siguiente. ¿Cómo está integrada la Cámara de Diputados de la Nación? Bueno, como dijimos, la Cámara de Diputados de la Nación representa a los habitantes del territorio nacional. Como consecuencia de ello, entonces, ¿cómo se determina? Bueno, a partir de, como ya lo vimos, de la reforma de 1898 de la Constitución Nacional, se estableció que el número total de diputados nacionales se establece en relación a la proporción poblacional de cada una de las provincias y de la ciudad autónoma. El artículo 45 de la Constitución Nacional dice que son 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Es decir, un diputado cada 33.000 habitantes o fracción que no sea inferior a 16.500. Es decir, ¿esto cuándo se ha aplicado? Bueno, históricamente, estamos hablando de 1898, bueno, si una provincia tenía menos de 16.500 habitantes, no tenía diputados. Si tenía más de 16.500 habitantes, tenía un diputado. Hasta 33.000. Ahora bien, ¿qué dice la Constitución? Que además esa cifra va a actualizarse, es decir, se puede aumentar, pero no se puede reducir, y se va modificando decenalmente, es decir, con la realización del censo nacional. Los censos nacionales se desarrollan cada 10 años, salvo ahora en 2020 por el tema de la pandemia, no se llevó adelante el censo nacional general. Una
una de las funciones que cumple el censo es determinar el número total de habitantes dentro de cada una de las provincias. A partir de esa situación, el Congreso, por medio de una ley, aprueba la modificación de esos porcentajes. La modificación, estamos hablando de 33.000 habitantes o 16.500. A fin de ir sosteniendo, cada 10 años se produce esta modificación, una composición de la Cámara que se mantenga estable, que gira en torno de los 250 representantes. Entonces lo que se procura es que el número total de diputados por cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, gire en torno de los 250 integrantes con la modificación de la cifra que se toma como parámetro para determinar el número total de diputados que le corresponde a cada una de las provincias. Tengo entendido que en este momento son 253 bancas las que están ocupadas, ¿no? Es decir, porque lo que se procura es también que se mantenía ese número inmodificable. Bueno, la cantidad total de diputados iba a crecer en un número que no tornara tampoco manejable el funcionamiento de esa Cámara con un número exagerado de representantes. Por lo tanto, bueno, ¿cómo se determina? Número de habitantes por provincia y una regla de proporcionalidad que fija a través del número de diputados que cada provincia elige. Esto que ha transformado, que ya lo hemos explicado, modificó el mapa político, porque mientras hasta ese momento las provincias tenían una representación de diputados en la Cámara fijada numéricamente por la propia Constitución, hoy ese número se establece en relación a su población. Y entonces, en la práctica concreta, ¿qué sucede? Que hay determinados distritos electorales que se transforman en centrales, porque aportan un número importante de diputados al Congreso Nacional. Digamos, son Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Son las provincias que cuentan con mayor número de habitantes. Entonces, una de las situaciones es que, quién sabe, la provincia de Buenos Aires termina aportando más de 100 diputados al Congreso y hay provincias que aportan 4, 5 diputados al Congreso. Bueno, porque el número de habitantes es muy inferior. Entonces eso ha hecho de que en materia, por ejemplo, de elección de la Cámara de Diputados, los distritos centrales y más fuertemente habilitados son los que más impactan, digamos, en la composición de la Cámara. Esta es una situación que hace que justamente la derrota, por ejemplo, para poner la derrota de las PASO del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires tenga una significación mucho más alta que la que puede tener si es derrotado en la provincia de Catamarca o en Tierra del Fuego. Porque el número de diputados que en definitiva se ganan y se pierden es mayor en la provincia de Buenos Aires que en la provincia de Tierra del Fuego o en la provincia de Santa Cruz. Este es un impacto que ha quedado establecido por dos grandes fenómenos, es decir, la reforma constitucional de 1898 por un lado y lo que se conoce como la inmigración interna en la Argentina, que se va a llevar adelante a partir de la década, digamos, de la mitad del siglo XX en adelante, ¿no? Es decir, el hecho del desplazamiento de muchas personas radicadas en las provincias a lo que hoy se denomina Gran Buenos Aires, ¿no? Es decir, o conurbano, bonaerense, porque era una zona que estaba, digamos, que había tenido un fuerte impacto en el proceso
de industrialización que se llevó adelante a mediados del siglo XX en la Argentina. Entonces, esto también generó otro problema, ¿no? Que fue que hay provincias o distritos provinciales o la ciudad autónoma que tienen un importante número de habitantes en relación a su propio territorio, y otros que tienen una densidad habitacional mucho menor, y por lo tanto aportan menos diputados al Congreso. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que establece? Bueno, en primer lugar, que a su vez esos diputados son elegidos a simple pluralidad de votos en cada uno de esos distritos. Es decir, la Constitución histórica ya establecía que la elección de diputados nacionales era directa, es decir, como resultado de la consecuencia del resultado electoral, elección directa, por simple pluralidad de votos, es decir, que se va determinando a través de la suma de votos que va obteniendo, digamos, cada una de las postulaciones que los partidos políticos hacen. Tengan ustedes en cuenta que a su vez nuestro sistema es lo que se llama un sistema democrático de partidos, por lo cual la postulación de candidatos es una postulación exclusiva de los partidos políticos. El único que pueden proponer son los partidos políticos las candidaturas. Entonces, de acuerdo al total de votos obtenidos, bueno, se establece un sistema proporcional, sistema DON, para distribuir cuántos cargos se obtienen en relación con los votos de ese partido obtenidos. Nuestro sistema electoral, por un lado, es lo que se llama vulgarmente el voto sábana, es decir, que todos los candidatos están postulados en un orden determinado, que no puede ser modificado como resultado de la votación. Es decir, yo voto al conjunto de diputados propuestos. No puedo modificar electoralmente el orden de esos diputados a los que voto. Y como consecuencia de ello, por ejemplo, el sistema DON, que establece el número total de votos emitidos, número total de cargos a ser ocupados, que en el caso de la Cámara de Diputados se renueva bianualmente por mitades, y eso fija un coeficiente que, dividido por el total de votos obtenidos por cada fuerza política, fija el número de candidatos que ingresan por cada una de esas fuerzas. Y dentro de ese sistema, el sistema DON, si eventualmente queda un cargo vacante en la distribución, se lo lleva el partido político con mayor residuo en esa división. Es decir, que tenga en esa división el residuo más alto. Se llevaría ese último cargo si eventualmente quedaría un cargo vacante en la distribución. Entonces, esto le da una característica, que es elección directa, opuesta por los partidos políticos, es decir, que son los que tienen la hegemonía de la postulación de candidatos. Esta es una de las características fundamentales de ese proceso. Y por el otro lado, la aplicación del sistema DONT, por ejemplo, en materia federal, para la determinación de los cargos que cada una de esas fuerzas políticas van a ocupar, digamos, con sus postulaciones formuladas a través de la generación de las listas electorales. Ahora bien, ¿qué condición establece la Constitución para ser diputado nacional? Tener la edad mínima de 25 años, por una parte, tener 4 años de ejercicio de la ciudadanía, es decir, ejercicio de la ciudadanía es haber votado, con lo cual, en principio,
de acuerdo a la ley argentina, tiene que ser argentino naturalizado para poder votar, salvo los extranjeros en materia electoral municipal. La ley electoral establece que el voto en carácter general puede ser ejercido por el argentino nativo o el argentino naturalizado. El extranjero solamente lo puede ejercer en elecciones municipales y previa inscripción en el padrón respectivo. Así tiene que expresar previamente su voluntad de querer participar en dichas elecciones. La otra característica que debe ser o nativo de la provincia a la cual elige, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir, haber nacido allí, o tener 2 años de residencia previa en el distrito dentro del cual se postula. Es decir, la persona, los requisitos se interpretan en sentido estricto, es decir, la persona que nació en una provincia, aunque haya vivido muy poco tiempo, en ella puede ser candidato de esa provincia. Es decir, la condición es haber nacido, no residir, en principio. La segunda es la residencia por un plazo mínimo anterior de 2 años. Para aquel que nació en otra provincia o fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, residir 2 años previos en la provincia a la cual se postula o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la cual se postula. ¿Cómo se verifica esto? Que también, en general, ¿cómo se acredita? Bueno, no se acredita probando una residencia efectiva. Se acredita centralmente con un cambio de domicilio. Es decir, que la persona modifica su domicilio, dice, bueno, yo en vez de vivir en la capital federal, ahora vivo en La Plata, aunque técnicamente pueda seguir viviendo en la capital federal gran parte de su tiempo. Pero al modificar su registro domiciliario, modifica el ámbito en el cual ejerce su derecho electoral. Que esto sucede también para el ciudadano en general. Si yo tengo un domicilio desactualizado, por ejemplo, es decir, estoy viviendo en Mar del Plata, pero hace 10 años, pero nunca cambié mi domicilio en mi documento de identidad, yo voy a estar siguiendo estando en el padrón del domicilio que tengo registrado. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo un domicilio registrado en la capital federal, voy a estar en el padrón de la capital, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no Mar del Plata si no he cambiado. Por lo tanto, también esto se verifica como, y bueno, con ese cambio de domicilio, aunque en mi domicilio real, bueno, es decir, donde vivo todos los días, digamos, no sea efectivamente ese, ¿no? Es decir, esto lo hemos visto claramente, por ejemplo, en estas elecciones, junto por el cambio, bueno, Santilli era una persona de la capital que bueno, modificó su domicilio y a la inversa. Vidal era una persona que vivía en la provincia y cambió su domicilio para ponerlo en la capital y con eso cumple con el recaudo de los 2 años previos. Entonces es una cuestión, vuelvo a insistir, también formal, no material. Porque vuelvo a insistir, aunque uno no viva, pero tiene domicilio en un lugar, como elector, también va a seguir figurando en el padrón del último domicilio registrado, aunque hace años que no esté ahí. A la inversa, el candidato que modifica su domicilio y lo establece en otra jurisdicción, bueno, cumpliendo con ese cambio 2 años antes de la elección, bueno, ya cumple con ese requisito de residencia. Son los requisitos básicos y fundamentales para ser diputado. En ese contexto, bueno, esas son las condiciones de elegibilidad. La elección es elección directa y la duración de los mandatos es 4 años. Es decir, los diputados son 4 años y se renuevan parcialmente en forma bianual. Es decir, por
por supuesto que la regla general es que si bien la renovación es bianual, el diputado ha cumplido con los 4 años de su mandato. La única situación excepcional que se ha dado, sobre todo en la Argentina, después de la salida de los golpes de Estado, por ejemplo, como consecuencia de la elección de octubre de 1983 y el gobierno que asume en diciembre de 1983, que es una nueva Cámara de Diputados y una nueva Cámara de Senadores, por sorteo se iba a determinar quiénes excepcionalmente en ese periodo iban a los 2 años iban a ser sustituidos. Pero es la única situación, digamos, de excepcionalidad que se da en la práctica institucional argentina. Después, si bien hablamos de renovación bianual, es siempre en relación con quienes han cumplido los 4 años de su mandato. Es decir, que este es el criterio, digamos, dominante, y es el criterio clásico de duración y renovación de la Cámara de Diputados. Es decir, la Constitución histórica, en ese sentido, se mantuvo inalterable. Modificación cada bianual con una duración de 4 años en el mandato y elección directa a pluralidad de votos. En relación a la Cámara de Senadores, ¿qué establece? Bueno, la Constitución. Bueno, la Constitución establece, por un lado, 30 años de edad. Es decir, la edad mínima es 30 años. Establece 6 años de ejercicio de la ciudadanía, activo de la ciudadanía. Establece haber nacido, es decir, ser nativo de una provincia o de la ciudad autónoma en la cual se postula como candidato, o tener residencia previa de 2 años en la jurisdicción en la cual se candidatea, sino en la provincia o en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero finalmente la Constitución establece además que el senador debía tener un patrimonio de 2.000 pesos fuertes. Si bien ese requisito es un requisito que se ha mantenido, es decir, que proviene, ese requisito también proviene de la Constitución histórica, es decir, estos eran requisitos que figuraban en la Constitución histórica, la aplicación del patrimonio ha dejado de ser un recaudo exigible constitucionalmente, porque la condición económica, es decir, fijar hoy por hoy, sobre todo a partir de la reforma de 1994, y las consecuencias de esa reforma, establecer una discriminación patrimonial, es decir, acceder a un candidato, a un puesto legislativo por el patrimonio con el cual se cuenta, eso sería claramente discriminatorio en la actualidad. Y por ende no puede ser un factor exigible. Pero la Constitución histórica sí lo establecía. ¿Por qué? Bueno, porque fundamentalmente es conocido, pero si bien Juan Bautista Alberdi era un hombre liberal desde el punto de vista económico, era un hombre conservador desde el punto de vista político. Es decir, entendía de que el derecho político debía ser ejercido, es decir, el derecho de votar, el derecho de ser candidato, por aquellos que tenían un determinado patrimonio y un determinado posicionamiento social, basado en que justamente estos eran los que eventualmente podían llegar a perder y eran más, por lo tanto, más responsables al momento de elección, ¿no? Es decir, la idea conservadora de que el que tiene recursos, el que tiene patrimonio, etcétera, bueno, si elige mal, termina perdiendo. En cambio, el que carece de todo patrimonio, de todo bien, bueno, sería indiferente votar a uno o votar a otro, ¿no? Que
son las clásicas reflexiones de tipo conservador. Y eso, de alguna manera, Alberdi lo acompañó con la exigencia patrimonial para ser senador nacional. Es decir, como un dato que hace a la mayor responsabilidad del funcionario. Pero vuelvo a insistir, es un requisito que perdura de la Constitución histórica, pero que es inaplicable en este momento, porque representaría privar del ejercicio de un derecho político, es decir, a ser elegido por quien careciera de determinados recursos económicos para ello. Lo que sí ha reformado la última reforma constitucional de 1994 es, por un lado, la forma de elección. Es decir, también se ha incorporado la elección directa de los senadores nacionales. Es decir, los senadores eran elegidos en forma indirecta hasta la reforma de 1994. Es decir, los habitantes de una provincia votaban a la legislatura provincial. Y la legislatura provincial elegía al senador nacional por esa provincia. Era una elección directa. Hoy por hoy, la ciudadanía de la provincia y de la ciudad autónoma de Buenos Aires vota directamente a quien va a ser ungido como senador provincial. Esto es una cuestión. Se incorpora a la elección directa del senador nacional. La segunda es la representación. Se garantiza la representación de la minoría al establecerse de que se van a elegir 2 senadores por el partido que sume mayor número de votos y 1 senador por la fuerza política que ingresa en segundo lugar en número de votos. Es decir, hay 2 representantes por la mayoría electoral, 1 representante por la minoría electoral. Y a la vez se suma de 2 a 3 los representantes de senadores por provincia y por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, antes eran 2 senadores por provincia. Por otro lado, ahora son 3 senadores por provincia, de los cuales 2 corresponden a la mayoría electoral y 1 a la primera minoría electoral. Por otro lado, se modificó la duración de los mandatos y las formas de reelección, las formas de elección o de renovación de la Cámara. Se redujo de 9, que era el mandato de la Constitución histórica, a 6 años. Es decir, que el senador nacional elegido en forma directa en la provincia en la cual es candidato, ya sea porque nació en ella o ya sea porque tiene 2 años de residencia previa en la misma, dura 6 años en su mandato y se renuevan en forma bianual por tercios. Por ende, en cada elección, la renovación de senadores es parcial. Es decir, se incorporan, en general lo que sucede es que determinadas provincias van por tercios incorporándose para la renovación. Siempre estamos haciendo referencia a que esa renovación representa el cumplimiento del mandato de 6 años, ¿no? En forma permanente. Se cumple los 6 años y se renueva. Y esto en forma periódica. Y por otro lado, la Constitución reformada de 1994, por supuesto, estableció en una cláusula transitoria que todos los senadores elegidos por el
sistema anterior, todos debían cumplir sus 9 años de mandato. Es decir, que el plazo no modificaba a quienes habían sido elegidos por la vieja Constitución por el término de 9 años. Por lo tanto, el sistema que ahora funciona en forma definitiva y absoluta, bueno, llevó un tiempo a su funcionamiento integral hasta que los senadores que estaban en funciones, todos ellos terminaran cumpliendo los 9 años de mandato. Lo mismo que sucede con la Cámara de Diputados, la postulación de los candidatos a senadores es formulada por los partidos políticos, ¿no? Es decir, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. La otra diferencia, que ustedes habrán notado, es que el número de representantes por provincia es el mismo. Es decir, todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen 3 senadores. Es decir, que acá no importa ni el número de habitantes, ni la condición, digamos, económica o de desarrollo de cada una de esas provincias. Todas tienen el mismo número y tienen la misma forma de determinación de sus representantes. Y por lo tanto, hay una serie de reformas que 1994 incluyó con relación a la Cámara de Senadores. Por otro lado, se habla en esta bolilla del vicepresidente de la República en su rol de presidente del Senado de la Nación. Y después de las incompatibilidades y remuneraciones de los legisladores. Bueno, el vicepresidente de la República es presidente del Senado, es decir, el rol que ejerce es presidente del Senado. En principio, como presidente del Senado, tiene la dirección administrativa de la Cámara, es decir, que es la autoridad máxima del funcionamiento administrativo de la Cámara, que va tanto con respecto a la distribución edilicia de los distintos representantes en los espacios físicos habilitados para ello, y también todo lo que tiene que ver con la contratación administrativa y el funcionamiento administrativo de la Cámara, tanto en relación a los senadores como en relación a los empleados de la Cámara de Senadores. Es decir, que todo el aspecto administrativo de la Cámara tiene el presidente natural del Senado, vicepresidente de la República, la potestad máxima. Y por lo tanto es el que en definitiva decide si se renuevan determinadas relaciones contractuales con empleados, si no se renuevan, si se habilitan nuevos cargos, etcétera. Por supuesto que de acuerdo al presupuesto que la propia Cámara va a recibir conforme a la ley de presupuesto. Y también a todo lo que tiene que ver con la administración de la ejecución presupuestaria correspondiente, por un lado. Entonces, en materia administrativa es la autoridad máxima. En materia legislativa, ¿cuál es el rol natural que como presidente de la Cámara de Senadores lleva adelante? Bueno, principalmente participa conjuntamente con los distintos bloques partidarios en la elaboración del orden del día, es decir, de la agenda legislativa a que va a tratarse en una reunión, en una convocatoria a sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria. ¿Qué temas se van a tratar, etcétera? Establecer el orden del día. El presidente de la Cámara es un órgano coordinador, es un funcionario coordinador. En ese sentido, conjuntamente con la retenta fuerza política. El otro es, como presidente de la sesión, el que mantiene el orden interno.
ya sea en la distribución de la palabra, en el orden entre la relación entre los propios senadores y eventualmente también tiene funciones desde ese punto de vista con relación a que si son sesiones públicas, hay presencia de público y el público perturba el normal funcionamiento, bueno, también el presidente de la Cámara puede fijar el desalojo del recinto para garantizar el buen funcionamiento o el funcionamiento normal de la Cámara. Ahora, en materia legislativa propiamente dicho, el presidente de la Cámara de Senadores, vicepresidente de la República, solo participa de la votación en caso de empate. Es decir, es la única función propiamente legislativa que tiene. Es decir, no vota los proyectos salvo empate. Por regla general, no forma parte de la votación, no integra la votación del proyecto legislativo, pero si hay empate, generalmente puede participar en el desempate. Participa, es quien desempata, ¿no? Fue famoso el caso de la famosa 125, que cuando ese decreto se procuró transformar en ley, bueno, se aprobó por mayoría en la Cámara de Diputados y cuando fue a la Cámara de Senadores se empató, es decir, hubo un empate y entonces el presidente de la Cámara dio el famoso voto no positivo, es decir, rechazó el proyecto, votó en contra de la aprobación y por lo tanto el proyecto quedó desaprobado por el Congreso Nacional. Pero es la única función legislativa que propiamente tiene el vicepresidente de la República en ejercicio de la presidencia del Senado de la Nación. Bueno, finalmente, bueno, incompatibilidades y remuneraciones de los legisladores. Bueno, en general, el respecto a la remuneración la establece la propia Cámara. En general, el último acuerdo que existe entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados es que la dieta de los legisladores, que sería su remuneración, la dieta de los legisladores va a ser incrementada en el mismo porcentaje en que se incrementan los salarios de los trabajadores del Congreso de la Nación. Ese es digamos, el último de los acuerdos que existe entre la presidencia de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Respecto a la cuestión remunerativa. Establecer una evolución de la remuneración siguiendo esa pauta, ¿no? Así que si el aumento salarial es del 40%, las dietas legislativas van a aumentar el 40%. El mismo porcentaje que los aumentos para los trabajadores del Congreso Nacional en materia de remuneración. Pero bueno, una situación distintiva es que esas remuneraciones son fijadas por el propio cuerpo. Es decir, hay dos aspectos en los cuales el Congreso tiene un poder particular, que es el tema, por un lado, de la remuneración, es decir, que es el propio cuerpo o en un acuerdo en el propio cuerpo quien determina ese aumento, y luego con respecto a lo que se llama el desafuero, es decir, la posibilidad de expulsión de un integrante de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Lo hace el propio cuerpo. Es decir, esas son dos funciones que distinguen, por ejemplo, a la responsabilidad en otros poderes del Estado, como es el tema del juicio político para el presidente, vicepresidente de la República, jefe de gabinete, de ministros y ministros del Poder Ejecutivo Nacional, o para los integrantes de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se hace por vía de juicio político, es decir, que se implementa a través del Congreso. Es decir, es un órgano externo el que juzga la responsabilidad y la determina en su existencia y en la sanción que eventualmente pueda corresponder. De destitución, que es centralmente la destitución. En cambio, en el caso de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el desafuero, es decir, el apartamiento del cuerpo, lo fija el propio cuerpo. La propia Cámara de Diputados respecto a los diputados, la propia Cámara de Senadores con respecto a los senadores. Luego, con respecto, bueno, al tema de las incompatibilidades, bueno, centralmente esas incompatibilidades tienen que ver con funciones o atribuciones que entran en colisión con la labor legislativa propiamente dicha. Es decir, por eso es que en general lo que se procura es que esos diputados y esos senadores no, son incompatibles el ejercicio de funciones, en definitiva, que entren en contradicción, en colisión o confronten con las propias funciones legislativas que tienen a su cargo. Y eso hace centralmente a los aspectos vinculados con las posibles incompatibilidades que se pueden generar en el ejercicio de la función legislativa. Bueno, vamos a dejar acá por hoy y en la clase del miércoles vamos a entrar a analizar la bolilla 12, las competencias de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y las diferencias que en relación a dichas competencias la propia Constitución establece. Muy bien, hasta el miércoles. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, hasta